Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en un especial por el primer año de este club de lectura que se llama Historieta Cero. Les cuento lo que va a ser este programa, va a ser un especial sobre el Eternauta y sus continuaciones. Nos vamos a enfocar más que nada en cuestiones como qué se hizo, quiénes los autores que participaron, por dónde estuvieron andando los derechos mientras se disputaban para las publicaciones de distintas obras y las continuaciones. No y haremos tanto hincapié en otros aspectos que son muy relevantes también del Eternauta, pero sí tendrán una misma contexto histórico porque me parece que es necesario para poder entender también la obra un poco más abarcativamente. Antes de comenzar, les quiero agradecer primero a Marcelo, que fue una de las personas que le fuimos consultando un montón sobre el universo de Eternauta, las cosas que están publicadas y nos dio mucha información al portal Uroboros por la nota de Matías Mir, que es excelente, que nos ayudó muchísimo para dar mucho sobre los derechos y un montón de datos también que aporto, así que los recomiendo que vayan a visitar. También todas las demás publicaciones, videos donde estuvimos consultando para poder armar este podcast de la mejor manera. Y por último a los chicos que desde el primer minuto se coparon. La verdad que hubo un montón, que casi todos leímos un montón de textos e historietas del Eternauta, así que nada, agradecerle a todos ellos, espero que lo disfruten y empezamos. En el año 1957 empieza la publicación de la revista Bracero semanal de la editorial Frontera, que es de Héctor Germano Westergel y su hermano Jorge. Y junto a este comienzo empieza lo que sería el Eternauta original, la obra de la que vamos a hablar ahora a continuación, y que fue escrita por Héctor Germano Westergel y por Francisco Solano López. La publicación de la historieta dura más o menos del número 1 al 106, recordemos que es semanal y sale más o menos, salían 3 páginas por semana. Tenemos que hablar primero de los autores, conocerlos un poco para poder después pasar a la obra. Héctor Germano Westergel nació el 23 de julio de 1919, fue geólogo egresado de la UBA, escritor y guionista de sus propias historias. Escribió tanto para la editorial Abril, Villiquen, para su propio proyecto Frontera, Columba y muchas más. Siempre le dio a la historieta un valor legítimo de arte, siempre le pareció un lugar para transmitir ideas y bueno, nunca lo tomó como un arte menor. Para terminar un poco con Oestergel, hoy es parte junto a sus 4 hijas, Ela, Diana, Marina y Beatriz, y sus 2 yernos, de la lista de 30.000 desaparecidos en la última dictadura cívico-militar que sucedió en Argentina entre los años 1976 y 1983. Elsa Sánchez, su viuda, estuvo en la agrupación de Abuelas de Plaza de Mayo y luchó activamente por los derechos de los nietos y desaparecidos. Por el otro lado, Cinco Solano López nació el 26 de octubre de 1928. Está emparentado con el presidente paraguayo, que se llama exactamente igual que él. Fue un dibujante de historietas que publicó en Columna, en Mysterix, en Frontera y en un montón de historietas más. Y falleció hace más o menos 10 años, el 12 de agosto de 2011. Juan, quisiera que me cuentes más o menos una sinopsis o cómo empieza la historia. Y si te gustó y si te parece recomendable. Bueno, Juan, te doy la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la hora que sea que lo estén escuchando esto. Básicamente, El Eternauta es una historia, diría a grandes rasgos, sobre supervivencia, ¿no? O sea, la historia arranca con una nevada en Buenos Aires, en la casa del protagonista de Juan Salvo, que está reunido como tantas otras veces con sus amigos de toda la vida, disfrutando de su buena vida. Y empiezan a notar que empieza a caer esta extraña nevada en Buenos Aires y empiezan a notar que suceden cosas eh, no habituales hasta que se percatan de que, bueno, afuera hay un problema más grande que una simple nevada, y con eso, digamos, da inicio y abre esta historia que básicamente a grandes rasgos trata sobre la supervivencia de nuestros protagonistas a lo que sería una invasión a la Tierra a gran escala. Es un relato de ciencia ficción, y a mí puntualmente lo que me llamó la atención cuando empecé a leerla, que la verdad que me animé a leerla recién ahora en el 2021, yo leo cómics desde 1990 y es como que siempre
le tuve respeto al Eternauta y nunca me la animé hasta ahora. Por un lado, por el tema de que, como dijo bien Guido antes, es una historia escrita en 1957 y uno a veces tiene la falsa noción de lo que eran los cómics en esa época, y como que eso un poco me frenaba, ¿no? A leerla porque pensé que me iba a encontrar con un relato un poco denso, un poco infantil, o sea, típico de los relatos de cómics de superhéroes de esa época, pero nada más alejado de la realidad. La verdad que me encontré con un cómic impresionante que recomiendo a todo el mundo leer. No sé, tiene cosas en el acto uno, es como que crea tan bien la atmósfera Oesterheld y Solano López en los dibujos que te parece estar viendo The Walking Dead 50 años antes, porque te genera una tensión en el ambiente que por momentos se vuelve asfixiante. O a medida que avanza la historia, lo mismo. Para aquellos que vieron la serie, por ejemplo, Falling Sky, y el tipo te está contando Falling Sky 50 años antes. Entonces, en ese sentido, la verdad que entiendo un poco, ¿no?, la resonancia de la historia, de la historieta, y que sea como esa historieta icónica de la historieta argentina, esa especie de Watchmen de la historieta argentina. La verdad que me gustó muchísimo la obra. O sea, básicamente trata de eso, es una invasión a gran escala a la Tierra, donde, bueno, nuestros protagonistas se van a sobreponer a un sinfín de obstáculos y van a estar sobreviviendo y priorizando siempre ese héroe grupal, ¿no? Esa cuestión del trabajo en conjunto, ¿no?, por encima de todo. Es una gran historia de supervivencia. Bueno, muchas gracias, Juan. Antes de seguir con los spoilers y adentrarnos, nada, bueno, destacar lo que vos decís. ¿Qué te parecieron los dibujos y el texto? ¿Sentís que es muy pesado para alguien que arranque ahora o son amenos? Bueno, mira, a mí en principio, cuando apenas arrancás a leer la historia, sí, te das cuenta que es algo que está escrito bastante tiempo más atrás porque tiene una prosa más similar a lo que sería un libro, una novela, pero llevada a la viñeta. Creo que podría decir que es la novela gráfica perfecta esta. Pero una vez que le agarrás el ritmo a este tipo de prosa, es como que no parás. Pasás a devorar las páginas, encima por el formato que tenía la publicación en ese momento, de hacer 3 4 páginas semanales. Cada mini episodio termina con un cliffhanger altísimo la verdad que te impulsa a seguir leyendo más y más rápido cada 4 páginas. La verdad que a veces yo pensaba, me ponía en contexto de la gente que lo leía en esa época, y por momentos digo, habrá sido una locura, ¿no? Porque tener que esperar una semana para seguir viendo cómo avanzaba la historia con cada final episódico que tenía, o sea, habrá sido una locura total. Así que bueno, por el lado de la forma de escritura, sí es distinta a lo que se ve en el cómic actual, pero una vez que entras en sintonía me parece que se hace muy llevadera, es mucho más rico que los textos actuales que vas a leer, y me parece que es para darle una oportunidad porque tenés horas y horas asegurada de entretenimiento y diversión y de una muy buena escritura. Buenísimo. Bueno, entonces arrancamos con los spoilers. Vamos directo. Después de esta nevada, ¿cómo se enfrentan? ¿Dónde se encuentran? ¿Te acordás de alguna batalla que te haya llamado la atención? ¿Algún concepto? Bueno, lo primero que hacen ellos, al darse cuenta de que esta inocente nevada es algo mortal, es tratar de, digamos, de prepararse para lo que va a ser sobrevivir ante este contexto tan hostil. Entonces, ahí es que surge la idea esta, ¿no?, de hacer este traje tan icónico, de fabricar un traje, porque claro, se dan cuenta que con lo que tienen en la casa pueden sobrevivir un par de días y no más. Entonces lo primero es, bueno, busquemos la manera de ir al exterior para aprovisionarnos y poder sobrellevar toda esta situación. Y ahí se encuentran con el primer peligro, ¿no? Porque se da la situación de que es como que se rompe la sociedad, cambian totalmente las reglas y ya, digamos, los hombres que quedan vivos en ese momento pasan a ser
no diría adversarios, sino enemigos, o sea, es el hombre siendo lobo del hombre. Porque cualquiera que era un transeúnte, un vecino, digamos, en una situación así tan desesperante, ellos notan que cualquiera te puede matar. Entonces el primer adversario que ellos tienen por delante es, al salir a buscar provisiones, ya cualquier persona que está en la misma situación es un enemigo potencial. Y después de esto, de sobrevivir más o menos a estos peligros, empiezan a encontrarse con militares y ¿no? Con batallones, ¿no? Claro, exactamente. Una vez que pasa toda esta etapa de, digamos, de sobrevivir, de sobreponerse a este clima hostil externo, se abre el primer haz de esperanza en la novela, y que es cuando aparecen justamente los militares, ¿no? Que ellos en el primer encuentro, bueno, los perciben como enemigos, y bueno, cuando se dan cuenta que son militares y que realmente existe una resistencia, que algo quedó en pie de esta sociedad que ellos ya daban por muerta, por destruida, se unen a la resistencia. Y de ahí empiezan un montón de batallas donde se encuentran en la cancha de River. Pero no solo eso, aparecen criaturas como los carudos, que son una especie de insectos, los burbos. ¿Qué de todo eso, para no ir detallando batalla a batalla, pero qué de todo eso a vos te gustó más? Y la verdad que a mí todas me gustaron mucho, Sí, pero por ahí destaco la primera cuando... No, la segunda sería, porque la primera es la batalla de General Paz. claro, Y sí. eso también es impactante, ¿no? Porque vos vas leyendo y te van contando la historia en lugares que uno transita, ¿no? Igual, obvio, es una Buenos Aires bastante diferente, porque vos en la General Paz que te muestran, por ejemplo, no está toda la parte de la autopista que hay ahora, y eso es totalmente distinta, pero hay cosas que las hacen reconocibles. Y bueno, ahí tenés el primer encuentro en la General Paz, donde vemos por primera vez a estas subespecies que en un principio uno cree de la mano del guionista que son los verdaderos invasores. Después más adelante te vas a dar cuenta que no es tan así. Y bueno, eso es impactante. Pero posterior a eso, a mí lo que me gustó muchísimo es la parte de la batalla de River Plate, ¿no? Cómo ellos llegan al estadio, cómo lo toman, cómo se asientan ahí, cómo te explican la importancia como base militar que tiene el estadio. La verdad que toda esa parte me gustó muchísimo. Y la otra que te podría destacar es cuando ya sobre el final ellos finalmente llegan a Congreso y nada, te hacen el despliegue ahí de la Plaza Congreso, y con el edificio de fondo de la Caja de Ahorro Nacional, por ejemplo, que eso a mí me llamó mucha atención, y cómo están dispuestas esa base central del enemigo invasor en la plaza, y cómo ellos logran sobreponerse a esa situación, que por ahí más adelante la hablamos, pero es una situación bastante adversa, y ellos logran sobreponerse, ¿no? A eso. Esos son los dos momentos que más me gustaron, que me impactaron y que me impulsaron a seguir leyendo con mayor avidez. Lo que sería la batalla de River Plate y la del Congreso. Sí, vamos a esa parte al final, pero antes vos me dijiste que no eran esos invasores que se enfrentaban cuando encontraban los cascarudos u otros. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? ¿Quiénes son los verdaderos invasores? El Eternauta lo que tiene que a medida que va avanzando, o por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Cada vez que pensás que están en una situación extrema y que nada puede ir peor, bueno, siempre hay algo más para que la cosa esté peor. Entonces, al principio te muestran esta especie de insectoides como si fueran cucarachas gigantes o orugas, que son los cascarudos, y nada, vos los ves y decís, bueno, listo, es una raza alienígena. Estos son los invasores, pero a medida que avanza el libro te das cuenta que en realidad eso es, digamos, una subespecie que es controlada por los verdaderos invasores de la Tierra. Bueno, hasta que finalmente, creo que es en el tercer acto que pasa esto, aparece una nueva raza que son los Manos, que son unos personajes muy particulares, que se llaman así porque tienen la particularidad de la mano que tienen hiper desarrollada con 50 dedos, y los tipos tienen como característica esta especie de humanoides es la habilidad para controlar los teclados con los que remotamente comandan todas las herramientas de la invasión, que en este caso los cascarudos, ahí te das cuenta que pasan a ser como una especie de herramienta, como un arma viviente, porque tienen puesto un receptor en el cuerpo, lo cual les permite ser controlados, digamos, desde estos teclados que comandan los Manos, que serían como una especie de, no sé, tenientes que tienen a cargo llevar a cabo la estrategia
lo que sería la invasión, ¿no? Y comandar todo de sus teclados. Eso me pareció algo que a su vez ellos también son una civilización que está sometida también por... Sí, ahí iba a ir a eso. Eso me pareció muy avanzado para la época, esta cuestión de que, bueno, te cuenten de que esto se controlan seres remotamente y los utilizan como una especie de arma biomecánica. La verdad que me pareció muy avanzado para eso y bueno, como bien decía José, le doy lugar para que cuente un poquito más sobre lo que son los manos. Claro, no, sí, que además a mí lo que me parece interesante que da un poco de juego esto es que es la primera, es el primer contacto directo que tienen con algo que no es humano y que pueden devolverle la interacción a ellos, o sea, que se comunica con un lenguaje verbal. Entonces tiene esos momentitos de exposición más necesaria donde nos explican un poco más estas jerarquías que mencionabas vos de las diferentes especies que son hostiles a ellos y que en realidad están unas controladas por otras, controladas por otras, controladas por otras, que son los verdaderos invasores que nunca aparecen, no los vemos nunca. Claro, se da esa particularidad en el relato, que vos aparte eso es algo que te mantiene expectante todo el tiempo y te empuja a seguir leyendo, que vos es como que querés llegar de alguna manera a la pirámide, perdón, a la cima de la pirámide, ¿no? Para ver quién es el que opera y controla todo. Creo que en alguna viñeta uno de los manos lo menciona, creo que le llama, si yo mal no recuerdo, que es el odio cósmico, esto, o los sellos, que es lo que los controla, pero nunca los llegás a ver. Es parte de lo que hace que este relato tenga alguna cierta cosa de terror, o por lo menos a mí me pasó eso de verle esa beta medio terror, ciencia ficción, ¿no? Por todas estas cuestiones. Y bueno, a medida que va avanzando el relato, es como que cada vez te vas topando con jerarquías mayores, como decía José, o cuando la cosa está fea y decís, bueno, ya está, parece algo peor, que es cuando, por ejemplo, aparecen los urbos, ¿no? Lo de los urbos también es terrible, porque bueno, son, no sé, como bestias gigantes, como si fueran una especie de fusión entre un dinosaurio y un cascarudo, ponele. Sí, como si fueran una especie de una mezcla de elefante y rinoceronte gigante, porque son enormes además. Claro. Bueno, aplastan todo a su paso. Claro, los tipos van avanzando y dejan las huellas en el pavimento, pero los agujerean o son capaces de tumbarte un edificio. Igual algo me llamó la atención que, digamos, no está puesto en el relato, pero evidentemente es así, te lo deja ver Solano en sus dibujos. Evidentemente hay diferentes tamaños de urbos, ¿no? Porque hay algunos que son gigantes como edificios y otros que caben en un subterráneo, por ejemplo. Incluso también amenazas que no son seres, digamos, como estos, sino también es cuando están en la cancha de River, ¿viste? Esas que sucede, claro, sí, que estos elementos de control mental, ¿no? Que hay como unos rayos que nos controlan mentalmente, como que hay alucinaciones, ¿viste? Que les hacen ser hostiles entre ellos, como que hay obstáculos que tienen que superar de diferentes tipos. Desde la nevada, que es algo más climático, desde estos elementos de alucinaciones y control mental, hasta bestias gigantes que arrasan con edificios a su paso. El tipo como que te está hablando 50 años antes de lo que es la guerra psicológica. Claro. Trae una manipulación, una ilusión mental, porque lo que le hace a Juan Salvo, ¿no? De pegarle donde más le duele, ¿no? De exponer a su familia de manera ilusoria al peligro, y el tipo sale corriendo despavorido como nada, y le ponen ese cebo para caer, viste, en la trampa. Sí. Y que el último enemigo que se les pone a los personajes a su paso también son sus propios conocidos. Estos aparatos que los convierten en hombres robots, como menciona en el guión. Claro. Como bueno, ¿no? Eso, la variedad, ¿no? de vicisitudes y obstáculos que le presentan los invasores. Y también que alrededor del círculo de Juan cada mesa ven las personas, y van cayendo sus amigos, y las últimas personas con las cuales queda son su mujer y su hija. Parece ser que es como lo último que puede llegar a salvar, y eso también suma a lo que decías vos de la ambientación, de que es súper angustiante todo, ¿viste? Angustiante en el sentido de... Un clima desesperante todo el tiempo. Es un clima desesperante, esa es la palabra. Y algo de eso hay porque en un segmento de la historia hablan acerca del tema, ¿no? Del espíritu, ¿no? Como que si el objetivo de ellos por la táctica más que nada, para ganar la guerra pasaba por el tema de romper el espíritu, ¿no? A estos tipos que tienen un espíritu inquebrantable y que van siempre al frente ante cualquier situación. Ellos lo que buscan es, más allá de las armas y la tecnología que usan, es de alguna manera romper el espíritu.
termina siendo como el gran objetivo, porque ven que le tiran de todo, con rayos cósmicos, con Gurbo, con cucarachas gigantes, con lo que se te ocurra, pero los tipos siguen para adelante. Entonces es como que el objetivo en algún punto, como termina hablando sobre el final, es, bueno, romper el espíritu. Sí, como que romper eso que es tan representativo del humano, digamos. Claro, se pone, o sea, si lo analizas un poco, se pone medio existencialista casi. Pero es súper interesante porque, bueno, como que mete a veces de forma más sutil y a veces de forma un poco más explícita, mete un montón de conceptos así. Sí, hay mucho concepto meta y sobre todo se explaya al final eso. Sí, el final es fantástico. Bueno, y de eso te iba a preguntar, primero del final, y que me termines contando también a quién le cuentas, Juan, toda esta historia. Bueno, al final maravilloso, ¿no? Hay todo una explicación muy meta referente a todo esto último que estuvimos hablando con José. Bueno, el final es Juan Salvo contándole al guionista, que es él, toda esta historia, y el Eternauta que llega al inicio de la historia se da cuenta que está ubicado temporalmente 4 años antes de la invasión, sale despavorido corriendo a la casa para reencontrarse con su anhelada familia y es perseguido por el guionista, porque para el guionista en ese momento, que había hecho carne, digamos, el relato del Eternauta, lo más importante era, bueno, ver cómo prevenir todo este relato de invasión que le había relatado Juan Salvo. Cuando se da cuenta que lo perdió a salvo cuando se reencuentra con la familia, termina diciendo que él va a escribir esta historia como una forma de prevenir esta invasión. Lo cual me parece un cierre brillante para esta historia. Es una locura. Además, o sea, Juan Salvo llega al estudio a la oficina, al estudio, a la casa de Oesterheld, el personaje. Llega porque el tipo, bueno, estuvo justamente una eternidad de tiempo buscando a su familia, después de los eventos que después nos íbamos a enterar que iban a suceder, y termina logrando su objetivo porque termina encontrando a su familia, pero es muy bueno ese gancho final, de que es como un círculo que cierra, y lo deja el tipo preguntándose si será todo cierto, qué puedo hacer para evitar esto, y que la respuesta sea publicar la historia que vos estás leyendo para hacer que es de 1957 y 59, que son los 2 años que tardó en publicarse, es brillante. Sí, porque pensemos que, claro, ubiquémonos temporalmente, ¿no? Este relato siguió entre 1957, 1958 y 1959, creo que son 2 años que se publica, y por ahí hoy, digamos, vos te lo cuentan y decís, bueno, no es para tanto, pero no es para tanto hoy, en 2021, si nos ubicamos casi 65 años antes, este tipo escribía estas cosas. Sí. O sea, es atemporal. Ese es otro tema que yo noto en el Eternauta, ¿no? Cuando termino de leer, digo, bueno, esto es una obra atemporal. Me imagino que para el tipo que lo leyó mientras salía semana a semana habrá sido una locura. No sé, se comían todas las uñas, me imagino. Pero leerlo hoy te das cuenta que, bueno, viste, la obra esta es atemporal. Uh-huh. Esa es otra de las características que yo le veo a destacar al Eternauta. Antes de ir a las opiniones de los compañeros que todavía no hablaron, me quedó un detalle, que el tema de cómo vence Juan Salvo a los de ellos, como todo el tema de la bomba atómica, si no me equivoco, y que la empieza batalla del Congreso. Claro, la batalla del Congreso, por el tema sobre todo de que ahí es en el momento donde, bueno, empieza su viaje, digamos, entre comillas, hasta al que luego llegará a la silla de Germán. Lo que llevará a la silla de Germán. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo y termina? ese es el principio del fin, podríamos decir. Yeah. Es el principio del fin, el desenlace de la historia. Comienza en ese acto, cuando ellos están en la azotea de un edificio próximo a lo que sería la base central del enemigo, y ellos se habían dado cuenta que había resistencia en otras partes del mundo. Si bien nunca te ubican en otra región, todo esto sucede siempre en Buenos Aires, otra cosa que me encantó, porque no es la típica historia que uno ya está hastiado de ver, de que se invaden Los Ángeles, Washington. No, acá pasa en Buenos Aires. Ellos se dan cuenta que había resistencia en otras partes del planeta, y ven que estaban mandando lo que parecerían ser misiles nucleares al centro de operaciones de la invasión, que ya lo habían detectado y se habían dado cuenta que estaba en Congreso, pero esos misiles nucleares no hacían nada. Y ellos se percatan en realidad que hay como una especie de domo, de cúpula o de campo de fuerza gestionado desde el centro de la plaza, que lo que hacía era anular justamente el componente atómico de los misiles estos intercontinentales que le lanzaban. Entonces no hacían nada, simplemente
caían y producían el daño del impacto por su propio peso. Entonces ellos lo que van a hacer es buscar la manera de romper este domo, esta cúpula que protege a toda esta base del enemigo. Y bueno, una vez que logran hacer eso, de romper, de desactivar esta era como una esfera de energía lo que producía este domo. Bueno, cuando logran romper, lo que lo hace Franco, que es un gran personaje, con un coraje incomparable, lo rompen de un bazucazo, le tiran 2 bazucazos y bueno, termina enfermando, ¿no? Este aparato, este dispositivo, que es como una gran esfera de energía. Y bueno, con eso se rompe el domo y ya la próxima bomba nuclear que le cae directamente detona todo, es un desastre, es un Hiroshima en Buenos Aires. Que ahí aparte tenés toda la escena o todo el acto donde ellos están, después de eso, escapando desesperadamente entre las filas del enemigo para alejarse porque saben que va a venir una segunda oleada de misiles intercontinentales y si no salen de ahí, bueno, van a perecer porque no va a quedar nada. Buenísimo. Entonces, ¿alguien quiere dar una opinión de la obra? No, yo creo que sumaría lo que dice Juan, José, me parece que es súper recomendable esta historieta, y por algo tiene la chapa de obra maestra, o es un clásico y que realmente lo es. Más que nada porque está escrito en los 50 y cuando la lees no lo puedes creer lo entretenida que es, lo compleja que es, a pesar que es entretenida, todas las ideas que tiene, el dibujo. Me parece que garpa por un montón de lugares y a pesar de que tiene mucho texto que es propio de la época, me parece que el guionista es interesante cómo te cuenta esas cosas y es entretenido. Incluso me ha pasado prestarle el Eternauta, la parte 1, a gente que no lee historieta, pero sí lee literatura y que se lo han leído y le ha gustado mucho, ¿cierto? Como que es súper entretenido. Y si estás acostumbrado a leer, porque realmente tiene mucho texto, es súper entretenido y bueno, y lo de siempre, ¿cierto? Es una historia de ciencia ficción ambientada en Buenos Aires, que tiene cierta complejidad, ¿cierto? Lo del tema de los invasores, que en realidad no queda bien en claro, que eso también está bueno, que es un poco más metafórico, ¿cierto? Lo del tema de quiénes serían los ellos y tratar de develar ese misterio, que después en las continuaciones posteriores trataron de develar ese misterio y ahondar un poco más en eso y me parece que pierden como un poco el chiste, que es lo que siempre termina pasando. Cuando querés contar algo, después al final ese misterio y la resolución o en realidad lo que es, no es tan atractivo que como algo como diciendo, bueno, que el lector se haga una idea o esa amenaza me parece que es más interesante por ese lado. Después la otra cosa, digo, alguna cuestión si le tendrás que criticar, que puede ser que sea propia de la época o no, tal vez el tema del rol de la cuestión de género y la participación de la mujer, ¿cierto? Me parece que en las otras obras trataron de cambiar eso y en esta primera parte del Eternauta pasa eso, ¿cierto? Hay muy pocas mujeres y la participación que tiene, no sé, Elena, Martita, es como muy decorado, ¿cierto? Es muy secundario y como que no pueden participar y no hacen nada, ¿cierto? No sé qué hace Elena, te hace la comida. No, obvio. Aparte, no solo eso, hay un capítulo extra donde aparece una especie de episodio de ellas dos mientras esperan que se termine esta invasión. Bueno, es un episodio que no se suele recopilar junto a la obra. La única forma de conseguirlo es en el integral y en el libro que se llama Solano en primera persona. Que bueno, también no se recopila no solo por no tanto la historia, sino por el formato que es en vertical y la historieta del Eternauta generalmente se recopiló en formato horizontal. Pero tampoco es una historia donde suceda mucho. La contamos rápidamente, es un episodio donde... Son 5 páginas, sí. 5 páginas donde entra un tipo a la casa, o sea, le dejan entrar porque estaba en problema, estaban afuera, le dejan entrar. Y el tipo medio como que se empieza a perseguir con que ellas son el enemigo y que alguien le estaba persiguiendo, entonces le dispara desde afuera y en un suceso medio confuso se termina él muriendo por culpa de la nevada porque paró hacia afuera y rompió un vidrio. Que bueno, ellas después lo solucionan rápido y no les pasa nada. Pero es como un episodio más y no tiene de relevancia la historia. Igual es muy valorable que hayan escrito eso en esa época, ¿no? Porque yo no sé si criticarlo porque realmente es muy hijo de su época.
No sé si lo criticaría por eso. No es una Pero- crítica, es analizar lo que es la obra en su contexto también. Me parece que está bien nombrar que, bueno, pasa eso, que la mujer se termina quedando solo en el lugar de la espera y es medio la motivación del personaje principal. Sí, sí, Pero- que ahí como que termina haciéndolo el tema de la mujer como un lugar pasivo, el tema de que la damisela en peligro y cómo es la motivación principal del protagonista, hombre, que va a hacer la acción y el que va a hacer las cosas, y acá cada rato lo van a mostrar como diciendo y que eso es propio de la época y de años posteriores también, como siendo la mujer cumpliendo ese rol. Que a pesar que este guionista en otras cosas es muy moderno y rompe con un montón de cosas, como por ejemplo hablar de una invasión extraterrestre, ciencia ficción, pero ubicarla en Argentina, el tema de quiénes son en realidad el malo, cierto que los malos en realidad no son los malos y que y los malos y los buenos son un poco más complejos. En esa cuestión el tipo es súper adelantado a la época y en otras cuestiones, pero bueno, en este aspecto no. Es muy hijo de su época, claro. Sí, sí, coincido totalmente. Sí, sí, que tampoco no es para desmerecerlo, no es como diciendo, bueno, eso no tira abajo la obra, pero para nada. Pero te pasa eso y te das cuenta como en las continuaciones posteriores trataron en alguna darle con un poco más de importancia, incluso el mismo autor, que me parece que no es un detalle menor, que digo que en las continuaciones posteriores el autor, ¿cierto? Oesterheld, a la mujer ya la pone en otro rol, no sé si a una autocrítica, se lo dijeron lo que sea, pero ya en las continuaciones del mismo incluso autor, ya la mujer tiene un poco más de participación, ya no tiene un rol tan pasivo. Sí, a mí, bueno, de hecho eso fue uno de los elementos que me hizo notar lo viejo de la historia, ¿no? Ese es uno de los elementos, Sí. no te das cuenta, bueno, estoy leyendo algo del 50. Sí, el prototipo, el arquetipo de Elena, ¿cierto? Es una mujer de los 50, ama de casa, y es como, hay todo un estereotipo que es bien, viste, pues, si te traslada, o sea, si no querés caer en esa época, ves esa mujer y es el típico, el tema que está limpiando, que piensa en el tema de que no va a poder hacer más compras, el tema de la cocina, Lo de la costura. lo de la costura. Costura. Sí, sí, es bien propio de la época cómo queda eso. Guille, ¿querías contar algo? Sí, bueno, no escuché toda la charla, disculpen, pero quería comentar que el propio Germán comentó en un momento, en una entrevista que le hicieron, que él se basó en la historia de Robinson Crusoe para el primer arco, porque él dice que dividió la historia en 3 arcos argumentales. El primer arco es puramente sobrevivencia y que él pensó cómo iba a sobrevivir él con su familia si pasaba algo afuera, ajeno. Trasladé Robinson Crusoe, pero en vez de ir a una isla yo solo, era qué pasaba si yo me quedaba encerrado con mi familia en mi casa. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Entonces un poco ese arco, que es un tercio de la obra casi, se basa en eso. Y la otra parte, él después comentó que se basó en la Guerra de los Mundos. Simplemente eso, fueron entrevistas que leí que comentó esas cosas así, solamente para tenerlo en cuenta, y que eran 3 grandes arcos argumentales, digamos. Sí, es verdad eso que dice Guille, yo me había olvidado, pero en varios momentos del relato él cita a la obra de Robinson Crusoe y te muestra como la analogía, ¿no? Como que la casa es la isla. Exacto, claro, sí, sí, exacto. Y aparte se nota muy claro cuando termina un arco y empieza el otro. Hay como una parte en que te das cuenta que ya se empieza a militarizar todo y ya cambió. Y ya se hace más ciencia ficción, más una escritura más de guerra, también propia de la época. Bueno, ahora, ¿cómo se puede conseguir el Eternauta 1? Es más fácil de conseguir. Está llena de ediciones actuales donde uno tiene para elegir realmente. Por ejemplo, tiene la edición común, una edición que salió para colegios también, incluso si ustedes la leen al final, se encuentran unas actividades para hacer. Esta edición disponible es una de las más baratas. Después tenés la edición por fascículos, que son 6 revistitas en horizontal, donde se lee la historieta más o menos como salió allá en los 50. Por último, tenemos la edición
en vertical, que está la edición que salió hace muy poco por Doello y la edición integral que también es en vertical. Pero la integral no solo contiene el 1, sino también contiene el capítulo extra que ya hablamos, es el capítulo extra de Elena y Martita, Hiroshima, que es un cuento del Eternauta, que ahora vas a pasar a contar sobre qué trata, y el Eternauta 2, que salió originalmente en formato vertical. No sé si me olvido de alguna más. Y las que salieron en las colecciones de Clarín, que fue, por ejemplo, es la primera vez que tuve noción de la verticalización de claro, ediciones hay un montón, ¿no? Obviamente. Sí, hubo un montón, esto en las famosas de Record. Las primeras fueron la de Editorial Ramírez. Y hubo un montón, estuvo la de Doello, que es especial, esa gigante. Y hay un montón en otros países también, que es muy reconocida, la del 2015 de Estados Unidos, que es hermosa. La de Fantagraphics. Me olvidaba la de Lucas Varela también, la que tiene la portada de Lucas Varela. La que salió con la tapa de Lucas Varela. Lo sacó Norma, me parece, cuando fueron los 50 años. También, que es una edición también de lujo. O sea, ediciones hay un montón. Me enfoqué más que nada en las nuevas, en las que se pueden conseguir. También se puede conseguir seguramente se consigue de saldo la 1, la vertical de Clarín, que la podés leer. Realmente las últimas que salieron por Doello son las que están remasterizadas y vale la pena, si uno no tiene, o si incluso tiene una vieja que se ve más o menos, ir por la remasterizada para poder leerlo y ver los dibujos en su mayor esplendor. Sí, así que son las mejores. A mí me gusta mucho la que salió el año pasado, que decías de las 6 revistitas que salieron en kioscos. Claro, esa es muy linda. Sí. Faltaría una más. ¿Cuál? La nueva editorial que consigue los derechos, que viene la va a publicar, que vos decís también es un detalle que creo que para tener en cuenta. Bueno, sí, a partir de, el Eternauta está por ser adaptado a serie de streaming, en realidad, por la plataforma de Netflix. Lo que pasó con los derechos del Eternauta, por lo que entiendo es el Eternauta 1, el original, pasaron a Planeta, que bueno, es una editorial española, pero de proyección internacional, donde se va a encargar de editar esta historieta para poder venderla a mucho mayor territorio que lo que puede vender Doello. Bueno, eso es lo que sabemos, porque tampoco se sabe mucho más, de la serie de Netflix, o sea, son los datos que tenemos actualmente, al día de hoy. Por lo general, lo que se sabe de la serie de Netflix, que se iba a salir creo que el año que viene, y lo pospusieron por un año para dentro del 2022, y esto de Planeta, este año, como dijeron, nosotros tenemos los derechos, la vamos a publicar el año que viene, y entonces todavía no hay información, pero bueno, como para tener en cuenta eso, que vamos a tener una vez más, otra edición más, y veremos a ver qué. Sí, cómo sale, será, qué trae, si viene con extras. Capaz, si alguien está escuchando esto en el 2023, capaz ya está leyendo la edición de Planeta y capaz está buenísima, o capaz que no. Queremos creer que va a estar buena, pero... No sabemos el tema, si es cierto, tantos años que fue horizontal y ahora el último tiempo que la hicieron vertical, remasterizada, no sabemos, creo que esa es la gran duda, porque me parece que al final terminaron demostrando que la edición vertical está buena, entonces no sabemos si Planeta va a seguir con eso o va a volver a la tradicional. Bueno, pero hablemos un poco de la vertical también, para sacar algunos prejuicios, porque uno escucha mucho cuando lee historieta o cómics, esto de leer en su formato original. Y como digamos que muchas de las ediciones que nosotros leímos el Eternauta, que eran verticales, estaban recortadas, tenían sacado el textito donde empieza el capítulo, esto que se repetía la primera viñeta, o sea... Ya estaban manipuladas esas historias, y esta vertical se hizo con mucho trabajo, realmente se le puso esmero, no es que se hizo al voleo, como tal vez sí dicen que la de Clarín fue medio así al voleo, pero... Duele un poco a veces la de Clarín en comparación. Claro. Sí, pero es un muy buen laburo el que hicieron en todo ello. Por eso, o sea, como que tampoco desmerecerlo porque sea vertical y no es como salió, entre comillas, originalmente. No sé si mejora, pero da otra experiencia que vale la pena tener. Bueno. Les agradezco por haber participado. Continuamos con la siguiente hora. ¿Cómo sigue el Eternauta? Lo que pasa es esto: el Eternauta tiene un gran recibimiento. No se sabe muy bien cuánto es el recibimiento por una cuestión de que no se tienen los datos. Pero la idea de continuar la historia siempre estuvo. Y el tema fue que, Frontera cierra por un tema de imprentas. Parece que lo estafan a Oestergel, el hermano, con eso, entonces tiene que vender, y vende el fondo editorial, no sé cómo se llamará, lo vende a una editorial que se llama Editorial Ramírez. Esta editorial lo que hace es republicar el Eternauta, y sería la primera republicación del Eternauta, y vende un montón, o sea, funciona muy bien en revista, que se pasa a llamar el Eternauta, y como vende tanto, deciden continuar la revista.
¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es continuar con otro material y con cuentos sobre el Eternauta. Yo tengo el dato de que ahí salieron Pompeya e Hiroshima. El tema es que Pompeya yo no lo puedo encontrar en ningún lado. No sé si realmente existe o nada, es algo que no sé, lo habré leído y alguien que inventó algo. Pero bueno, si alguien tiene el cuento o tiene una forma de conseguirlo, estaría buenísimo que me lo pase. Y bueno, después sale este cuento que es Hiroshima. Ahora le paso la palabra a Fede para que pueda contarnos de qué trata y dónde encontrarlo. Contame, ¿de qué se trata el cuento de Hiroshima y si te gustó? Bueno, ¿qué tal? Cuento. Primero que nada, es un cuento publicado en el 62, que después el cuento tiene acá en la edición que yo leí, que es la del integral, tiene un par de ilustraciones de Solano López que fueron agregadas en el 2005. Uh-huh. Pero bueno, acá en este integral están, en el último integral que salió, del Eternauta 1 y 2, y este cuento está integrado. Bueno, Hiroshima es un cuento corto que está dividido como en algunas partes, donde nos cuenta que Juan Salvo se le aparece de vuelta a Oesterheld para contarle que él estuvo en Hiroshima y que no pudo hacer nada para evitarlo. Como que él fue simplemente un espectador más de todo eso, pero que estuvo dentro viviendo el horror y viendo lo que pasó. Entonces, el cuento es un relato bastante crudo digamos, de la visión que tuvo Juan Salvo en Hiroshima. Cuenta un poquito los momentos previos a lo que pasaba antes de que explote la bomba, o sea, te cuenta un poco, te pone en situación de la gente, cómo vivía y demás, y después lo que hace es contarte cómo vivieron muchas personas el instante en que explota la bomba y lo que pasó en esa situación. Uh-huh. Entonces se podría decir que el cuento está como dividido en varios relatos cortitos, contándote la visión que él tuvo de lo que vivieron varias familias o varias personas que estuvieron en Hiroshima en ese momento. Nada, el relato es cortito, pero es súper crudo, digamos, me parece que cumple con esta función de hacerte sentir el horror, de hacerte sentir dentro de esta situación. Si bien no es explícito, es crudo, es fuerte, porque te está contando en el momento en el que explota la bomba qué es lo que pasa, lo que le pasa a la gente sufriendo, la gente muriendo, la gente que pudo sobrevivir a eso, qué hizo en ese momento, qué era lo que el cuerpo les mandaba hacer en una situación tan complicada y tan diferente a todo lo que uno se puede imaginar. Así que, bueno, por lo menos a mí la experiencia de la lectura, corta, pero lectura al fin, a mí me gustó, me pareció que digamos que es interesante, es otra visión completamente diferente de lo que es el Eternauta, y tengo entendido por algunas cositas que están escritas acá, en que había una idea de llevarlo a Juan Salvo, digamos, por diferentes momentos históricos, como que estuvo ahí él viviendo diferentes momentos importantes de la historia mundial. Me parece que sí, o sea, está bueno, o sea, yo lo recomendaría para todos los que les gusta el Eternauta, porque es como una visión diferente. Al ser corto también tampoco es que uno se está embarcando en una odisea de lectura interminable. Entonces, nada, si alguien quiere leer un poquito más del Eternauta, visto desde otro punto de vista y sin lo que es, digamos, el formato historieta, me parece que es recomendable. Puede ser que guste, puede ser que no. Yo lo leí, se lee fácil, lo leí, me pareció interesante, me pareció que cumple con lo que tiene que hacer. Eso. Bueno, Fede, muchas gracias entonces por tu comentario y por habernos contado. Aviso para el que lo quiera leer, puede leerlo tanto en el integral como dijo Fede hace un rato, o también en el tomo de Mundo Arrepentido, que está intercalado entre los dos capítulos de la historia. Bueno, muchas gracias, Fede. De nada. Bueno, pero no termina ahí las andanzas nuevas del Eternauta luego de que empieza a republicarse en Editorial Ramírez, sino que Oesterheld siempre tuvo la idea de continuar la historia y la continúa, pero en vez de hacerlo en historieta lo hace en un formato novela. En esta revista salía en una dividida en partes la novela que sería la continuación directa del Eternauta. Esta continuación continúa justo después de la bomba, donde bueno, el Eternauta, que todavía no es el Eternauta de Juan Salvo, vuelve hacia la Tierra, se da cuenta que está en el Tigre y en realidad lo que pasa es que todavía lo que nos cuentan es
todavía la invasión, cómo continúa la invasión de los sellos en la Tierra. O sea, es la única continuación que sigue directamente esos hechos. Después veremos en las siguientes que van a ir por otros lados. Entonces, el problema de esta continuación, de este Eternauta con novelado, es que no se terminó. Entonces no tenemos el final. Lo que tenemos es lo que se publicó en esta revista de Editorial Ramírez hasta que se cierra la revista. Entonces, ¿y qué tiene? Y esta novela parece que Oesterheld no la quiso continuar. La historia, más o menos, es, bueno, va contando distintos hechos que van sucediendo durante... esto va por el Tigre, va buscando lugares, va buscando sobrevivientes, se enfrenta con otros sobrevivientes también, o sea, vuelve un poco esto de la supervivencia, después se va uniendo con otros, se encuentra con Favali de vuelta, pero van pasando un montón de cosas y ya entrando en spoilers, en un momento se encuentra con un comando especial estadounidense, donde se unen, como ellos tenían como, el valor de ellos realmente era que habían estado... uno había sido hombre robot, que es lo que más les interesaba a los estadounidenses, saber cómo funcionaba el tema de los hombres robot, y todo lo que tuvo que pasar Juan Salvo en el Eternauta 1 para combatirlos. La historia va llevando para ese rumbo, se van a Estados Unidos y bueno, cuando llegan a Estados Unidos les cuentan más o menos por qué sobrevive en Nueva York y otras ciudades, que tiene que ver con, le dan como una excusa de la Guerra Fría, la tecnología que habían formado para combatir entre ellos les ayudó a salvarse de la nevada mortal, y empieza la invasión allá directamente en Nueva York, y en ese momento digamos como que los abducen o los toman a ellos porque son como los sobrevivientes de la Tierra, los humanos más fuertes, digamos. Entonces, y ahí se revela más o menos cuál es el objetivo de los sellos y qué vienen a buscar a la Tierra. Que vienen a buscar este tipo de hombre, de ser humano que sigue luchando por lo que quiere. Y ahí más o menos es donde termina la historia. Te cuentan que los hechos en realidad lo que vienen a buscar es esto porque están luchando contra un enemigo, que no te cuentan mucho más quién es ese enemigo, y que la Tierra tiene una posición estratégica. Y lo que van a hacer, que es justo el donde se termina, es, bueno, ver qué de estos 500 hombres que consiguieron se van a quedar vivos para luchar junto a los sellos, y se termina ahí. No tiene mucho más, la verdad que se puede leer, no es algo horrible. Lo que sí rescato es que tiene esto que tenía el Eternauta 1, no me parece que tan bien logrado, pero lo tiene en cierta parte, que es como que es muy orgánico todo lo que va sucediendo, todo lo que te va llevando. Pasan muchas cosas que vos decís, bueno, yo me salté un montón de cosas porque realmente no aportan mucho para lo que vengo a contar, pero bueno, tiene esto de que es bastante orgánico. Y está escrito en realidad de una forma que nos damos cuenta que está pensado por historieta y no tanto como una novela, porque le faltan descripciones, es todo hay mucha acción, entonces se nota esto. Bueno, si bien esta novela podría haber terminado ahí, la historia, el editorial, se sabe que hubo un intento de pasar la historieta. Más o menos en los años 2000, cuando Solano López está buscando, bueno, hacer cosas con el personaje, Doello le acerca este material, le dice, ¿por qué no lo continuamos? Pero, lógicamente, Solano López le dice, mirá, el tema es que no tiene final. Lo podemos hacer, pero le falta final. Y la idea de ellos fue, bueno, buscar a guionistas que hagan algún finales. Y se juntaron 4 guionistas y les dieron a cada uno que haga un final distinto. Y se le iba a elegir. Parece que tenía más o menos decidido cuál. Solano López le gustaba uno, a Doello le gustaba otro. Pero bueno, pasó que fallece Solano López y no se termina haciendo. Sí, lo que sí se sabe es el dibujante, Carlos Barocelli o Barocelli. Lo que se sabe es que se dibujó hasta lo que está en la novela. No se dibujó ningún final. Así que podría ser que en algún momento salga, dependerá de los derechos y todo eso. Los últimos datos que tengo es que se iba a llamar La Resistencia y que bueno, hubo un altercado en Facebook con uno de los guionistas de que fue el llamado, que dio a conocer esto, que en realidad era como un secreto, no era algo que se iba a saber, porque bueno, no salió. Nada, hubo una polémica por ese lado, que bueno. Yo dejo el link abajo para la entrevista donde cuentan un poco de eso, por si a alguien le interesa leerlo. Para terminar, sobre estos escritos de literatura que no son en historieta y que son parte del universo de Eternauta, hay un cuento más que salió en 1965 en una revista llamada Géminis, que solo tuvo 2 números, y en el segundo número se publicó un cuento que se llama Una muerte. Yo realmente lo leí y no creo que esté adentro del universo de Eternauta, pero yo lo traigo porque hay gente que lo nombra. La historia es más o menos una persona que fallece y se encuentra con alguien que vio fallecer a su amigo. Perdón, una persona que está buscando a alguien que falleció
y se encuentra con alguien que lo vio fallecer y bueno, y cuentan y tienen un intercambio. Es un cuento que está bueno, no es malo, pero yo no le veo el parecido. Yo entiendo que algunas personas lo pueden relacionar por el tema de que uno de los personajes tiene 7 dedos y tal vez lo relacionan con las manos y hay algo en un momento como que ven que tiene como algo verde, como que le está haciendo mal, que tal vez lo relacionan con la nevada radioactiva, pero a mí me cuesta ver la relación. Pero bueno, está eso. Y para terminar, ¿dónde se pueden conseguir estas historias? Bueno, Pompeya ya dije que no se puede conseguir. Hiroshima sí. Hiroshima está en dos lugares. Está en el integral, que ya nombré antes, y en el tomo de Mundo Arrepentido. Está intercalado en la historia de ese tomo, que ya pasaremos a contar próximamente de qué se trata. Y después, esta novela se recopiló por Coligüe, que se puede comprar el librito o incluso se puede leer desde la página de Coligüe, está subido ahí, y tiene también el cuento de Una muerte por si alguien lo quiere leer, que también Una muerte está en la revista Géminis, en el archivo histórico de revistas de no me acuerdo de qué organismo es, pero bueno, que legalmente se puede leer por internet. Así que bueno, estas son las continuaciones que no son historietas. Ahora vamos a lo que sería una especie de vuelta a contar, una remake, como le decimos ahora, de la historieta original, la historieta que fue publicada en el 57. La particularidad de esta historieta es que fue publicada en la revista Gente a partir del 69. Si bien tenía una proyección de un año a ser publicada, fue cortada antes de tiempo. El dibujante en esta ocasión no es Francisco Solano López, sino Alberto Breccia. Fue publicado en la revista Gente a 3 páginas por semana, pero fue cortada antes de tiempo. Las razones de esto, en particular, se dice que fue por el tipo de dibujo que tenía Alberto Breccia. Hay que pensar un Breccia post-Mortzinger, lo que quiere decir que él ya estaba en un momento de experimentación donde la parte visual de él, la parte gráfica, con su estilo ya empezaba a modificarse, a no ser tan mainstream. Y según lo que dicen desde la revista, es que esto es lo que hacía que la gente no le gustara esta versión del Eternauta, por lo que se cortó antes de tiempo. Por conocer la revista, por ver lo que se publicaba en ese momento, se puede entender que en realidad había una cuestión más política por la que se cortó antes la historieta. Sobre todo por el lugar en donde se pone. Ahora Federico López va a pasar a contarnos sobre la historia, pero el lugar donde se pone a las potencias del mundo y cómo esta revista, la revista Gente, la retrataba. Y cómo estas dos visiones se contraponían y obviamente no les beneficiaba en nada a la revista. También es importante pensar en el contexto político argentino, donde estábamos en medio de una dictadura, la dictadura de Onganía, y la posición que tenía frente a Estados Unidos, al primer mundo. Por último, cuento que esta historieta fue la que le abrió las puertas a Breccia en Europa. Porque allá en España y en Italia fue un éxito rotundo. Y nada, y es lo que hizo que él se volviera muy popular. Ahora le paso la palabra a Federico López. Fede, quiero preguntarte primero, más o menos de qué trata, sin spoilers, y si te gustó o no. Sí, no, hay que hacer un par de aclaraciones. Como decías vos, me parece que el Eternauta, que bueno, es como la versión de Breccia o el Eternauta 69, porque fue publicado en ese año. Esta edición, o sea, esta es una reversión, un remake de la 1. Entonces, en realidad, no sé si te puedes spoilear la historia, ¿cierto? Sí o sí tenés que haber leído la 1, porque no sé, ni siquiera está bueno arrancar por acá. No en el sentido porque sea mala, sino porque en realidad es como una reinterpretación que cambia un par de cosas, tiene otro dibujante, como decías vos. Entonces, bueno, me parece que va por ese lado. Y sí es recomendable bastante. Me parece, o sea, conociendo la historia del Eternauta, es la misma historia, ¿cierto? Arranca de la misma manera, Juan Salo con sus amigos en su casa, jugando al truco, el tema de la nevada mortal y todas esas cuestiones, ¿cierto? Lo que hace, me parece acá, es que Oesterheld ya está en otro lugar político, entonces hace como una reinterpretación y le pone como una carga política que es la que no le va a gustar a la gente de la revista Gente, ¿cierto? Al director, entonces lo va a cambiar. Buenísimo, entonces, eso me parece... entonces la recomendás, la lectura, después de la lectura del Eternauta 1. Yo creo que sí o sí tendrás que leer el 1, porque el 1 es excelente, y si realmente te gustó, podés ver esta, que tiene un par de cuestiones que me parece que estaría bueno comentar, ¿cierto? Uh-huh. Lo que cambian, algunos son como
son cuestiones ideológicas y algunas otras cosas. Me parece que Breccia o Oesterheld ya está en otro lugar, entonces trata de como sintetizar un par de cosas. Y como es una historieta trunca, ¿cierto? Una historieta fallida, porque al final la van a levantar, llega hasta una parte que se viene desarrollando, que no sé si lo cuento hasta dónde es que llega, que es cierto que hasta la batalla de la cancha de Sí, River. Que es como antes de eso, bueno, empezamos con los spoilers. Ya, vamos directo. Eso es recomendable. Sí, sí, te es puedes leer recomendable. Yo lo que había notado, digo, cuando la leí, anoté una parte que digo, me parecía, digo, la historia va hasta ahí, ¿cierto? Arranca igual, llega hasta la cancha de River y después de ahí cambia. Porque bueno, es como que ya la cancelaron, entonces los autores deciden como diciendo, bueno, si me la vas a levantar la revista, lo que vamos a hacer es, para que no quede trunca, vamos a contar en un par de páginas más, que son bastante pocas, el resto de la historia. Entonces, por ejemplo, después de la cancha de River, lo que hace el Eternauta, le dice a Germán, dice, salto etapas en el relato para que no sea tan engorroso, tan larga la historia. Entonces agarra, después de la cancha de River hasta el final, te empieza a contar en bloques de texto todo el resto de la historia. Y para llegar a un cierre que es el mismo cierre de siempre. Algunas cosas como diferentes es lo del tema, la cuestión política, como decía al principio, lo del tema, ¿qué hicieron las potencias? Que como cuando vos lees cualquier prólogo del Eternato 69, siempre hablan de eso, como diciendo, bueno, el gran cambio que tiene esta versión es cuando viene la invasión extraterrestre, a diferencia de la primera versión, que las potencias se unen y tratan de combatirlo, en esta versión, en esta reinterpretación, las potencias de primer mundo pactan con la invasión extraterrestre, con los extraterrestres, y le entregan a América Latina. Y claramente en la historieta te lo dice. Entonces como que cambia eso. Al cambiar eso, cambian un par de cosas. No van a estar la bomba atómica al final, todas esas cuestiones, porque Estados Unidos, las potencias mundiales, no van a estar tratando de combatir a esta invasión extraterrestre. Después otra cosa importante, siguiendo con los spoilers, es casi algo estético, tiene que ver con el reemplazo de algunos personajes, ¿cierto? Introducen, por ejemplo, a una mujer en vez del chico. ¿Cómo es que se llamaba el nene? El que estaba en la ferretería, que lo encuentran en el 1. Pablo, ¿cierto? Otra de las cosas me parece que había notado era eso, ¿cierto? Cuando lo van a buscar, en vez de encontrar un nene o así, encuentran que también lo mismo, es la misma escena, llegan a la ferretería, hay un sótano, lo abren y en vez de salir este nene Pablo, sale una mujer que en realidad es como la sobrina del dueño o lo que sea, y es una mujer que se llama Susana, y ahí hay un par de cambios. Más que nada porque esa mujer va a ser un poco más protagonista en la historia. Cuando aparezcan los soldados en la milicia, ella va a participar, va a ser parte de eso, y cuando ella vuela a la casa con esta gente, va a haber como una tensión sexual de los personajes que son masculinos, cómo la ven a ella, porque es bastante joven y es atractiva. Incluso el Eternauta, Juan Salo, como que tira un par de comentarios como diciendo, bueno, pero lo dejan ahí. Después otras cosas, digo, como para que tiene que ver con los 60, yo qué sé, pero ya es como detalles que no es que alteran a la trama. En la primera parte, cuando van a buscar suministros que va a Favali, que va en un camión, bueno, acá en vez de un camión es reemplazado por una Volkswagen, ¿cierto? Como la camioneta de ese tipo de los hippies, bueno, está dibujada esa, entonces es como esa interpretación, como decir, bueno, tiene que ver porque tiene que ver con los 60, el 69, el hippismo, lo que sea, hicieron como ese cambio. Y la otra cosa, digo, como para cerrar y no extenderme mucho, que me parece interesante en esta interpretación, es el tema de cómo ven al ejército y a las Fuerzas Armadas cuando en la parte de que en la historia el ejército aparece en la puerta de la casa de Juan Salvo y los invitan a que tienen que participar para hacer la resistencia. En el 1, cuando vos lo lees, es como que en un momento le dicen, bueno, nosotros somos el ejército, ustedes se tienen que sumar, y Juan Salo, Favali y eso ni siquiera lo cuestionan y se suman de una, como diciendo, bueno, el ejército está todo bien. En esta interpretación es diferente eso. Hay una visión un poco más crítica del tema de los militares, ¿sí? Ya te lo muestran como que en realidad es casi como que están medio forzados, como que diciendo, no, ustedes tienen que venir, y casi como forzado, como que no hay muchas ganas, como diciendo, bueno, en realidad no hay una visión tan como positiva o tan buena onda
hay un poco más de crítica que me parece que también es interesante, que una vez más atraviesa la cuestión ideológica, el tiempo histórico de ese momento, entonces la visión ya es un poco más cínica, un poco más crítica de la Fuerza Armada, no es como siendo la versión tradicional, como siendo, bueno, la Fuerza Armada, los militares son siempre buenos y hay que apoyarlos por lo que nos digan. No, bueno, en esta versión es un poco más crítico de eso. Para no extenderme mucho más con esto, tiene que ver con eso, ¿cierto? O sea, si es recomendable, sí. Yo leí la versión o la edición que es de Coligüe, que es la conocida, la que es bastante grande. Claro, en su está tamaño. la disponible, digamos. La que por ahora podemos encontrar en algunas Claro, tiendas. que hay dos ediciones. O sea, está esta edición que yo tengo, es la quinta reimpresión, que es del 2013. Pero hay otra edición anterior, pero bueno, es como más vieja y es casi imposible encontrarla. Y después, bueno, si querés conseguir la versión original que salió en la revista Gente, bueno, anda a encontrarla porque es como casi imposible. Y te iba a O sea, preguntar, te iba a preguntar sobre Brecha, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta su trabajo? Que también decías algo con respecto a esto de lo mainstream antes. Que sí, como para retomar, digo, o sea, esta historieta cuando empieza, tienen estos cambios, como les planteaba, algunos cambios si son ideológicos, algunos son un poco más estéticos. Incluso leí una nota que habla sobre la cuestión de género en la página Ouroboros, que tiene que ver con el Eternauta y toda su obra, todas las continuaciones, y en una parte habla del Eternauta 69 y dice eso, como diciendo, bueno, en esta parte hay una integración de la mujer como un poco más protagonista, con esta señora, con esta mujer Susana que hace cosas. Con el tema del Eternauta 69 y el dibujo, para mí el problema que tiene es que en el medio donde fue publicado, ¿cierto? El dibujo de Breccia para mí es excelente, es expresionista, ya como algo como más artístico, más plástico, juega incluso con el collage, ¿cierto? Cuando aparecen las casas, hay veces que hay como fotografías y hay como recortes y juega con un montón de técnicas como más plásticas, que incluso en entrevistas de Breccia él lo dice como diciendo, bueno, en ese momento el editor de la revista Gente me dice, tenés que cambiar tu estilo, el estilo de la gente no le gusta porque como que no se entiende, que es verdad. Cuando vos veis la primera parte, cuando está la parte de la nevada y eso, lo de los copos y eso se entiende, pero cuando aparecen los monstruos, ¿cierto? Los cascarudos, los gurbos y eso, aparecen como unos monstruos como mucho más deformes y no es tan claro y como que choca mucho con el dibujo que es súper claro o más tradicional o costumbrista o realista de Solano López, que era como diciendo, bueno, era popular la historieta también por ese tipo de dibujo. Y me parece que eso tiene que ver con eso. Para mí, justo ese dibujo es excelente, la levanta mucho, encima la historia para mí está muy buena y es una lástima como diciendo, bueno, ves, es como la primera parte del desarrollo y claramente lo cortan, entonces queda así, diciendo, si no estaría como entre lo mejor, pero bueno, pasó eso. Y bueno, entonces es entendible porque el público cuando leía esto y que incluso lo leían de a 3 páginas en cada revista. Entonces si también es complicado, ¿cierto? Lees 3 páginas y a veces parece como que no pasa nada porque es diferente con la versión original. Y bueno, y me parece que pasó eso con el tema del dibujo, que se entiende. Que después la gente, la revista Gente, o sea, el grupo de la revista Gente, el editor y eso lo haya utilizado como excusa para decir que lo que la gente no le gustaba y lo criticaba a los lectores, que le vino re bien, seguramente. Pero bueno, me parece que Oesterheld elige a Breccia para hacer para hacer esta reversión, porque él ya había trabajado, como decías vos, en Morcinder y en un par de obras más, y entonces ya conoce ese estilo, y encima de ese estilo como es conocido, o sea, después va a ganar un montón de premios, va a ser súper reconocido, o si no es que está haciendo algo feo, horrible, pero es entendible que tiene que ser, o sea, para mí el error tal vez fue el tema de publicar este tipo de historieta en esa revista en particular, que si no es una revista historieta, no es para ese público, es para un público más general, que va por otro lado, encima tiene que ver con el contexto histórico, que esa revista juega muy a favor de despolitizar la sociedad y tiene una visión un poco más superficial de las cosas. Entonces le das una historieta donde hay una carga política y con un dibujo que te compromete o te exige un poco más a vos. Y es justo todo lo contrario de la revista, porque incluso en la revista donde sale publicado, Roberto Galán, ¿cierto? En la etapa de ese primer número es Roberto Galán
Y hice abajo en la tapa de la revista Gente como diciendo, bueno, primera entrega de la nueva historieta El Eternauta. Y pues si no tiene nada que ver, es como dos mundos diferentes. Sí, se entiende a dónde vas. Bueno, entonces, la única forma de conseguirlo por ahora es estos libros Coligüe. Las últimas, vos tenés una edición de 2013. Sí. Hace mucho que no se reimprime. No son las mejores ediciones. Aparte esa viene con otras historias, ¿no? No solo con el Eternauta. Sí, que incluso es una colección, creo que está Pablo De Santi, que es como el encargado, el coordinador, y hay como un prólogo de él, que como que trata de contextualizar en 2 páginas, como diciendo, bueno, de esta historieta. Y las otras historias que aparecen son de Oesterheld y algunas guionadas por el hermano, Jorge. con un seudónimo y dibujados por Breccia. Sí. Lo importante de todas esas historias, yo que sé, hay un capítulo de Ernie Pike y un par de personajes más, Dr. Morgue, hay otras historias. Lo interesante de esas historias es que cuando vos lees la primera y la última, que son varias, hay como la evolución gráfica de Breccia. En el primero, que aparece, creo que es la de Ernie Pike, hay como un dibujo como mucho más tradicional, más costumbrista, más realista. Y lo loco es eso, vos lees la primera, es así, la segunda ya empieza a ser un poco más plástico, cada vez más, hasta que llega la última ya es una locura, y después de esa arranca el Eternauta, que también es medio cuestionable el tema de que vos comprás ese libro, y el libro se llama Oesterheld Breccia, El Eternauta y otras historias. Y el libro ese tiene 1/3 es el Eternauta, que es al final, y 2/3 del libro son todas estas historias. Y me parece que, o sea, si yo tendría que cuestionar esta edición o una nueva edición, yo pediría que sea con notas de autor, como una investigación un poco más histórica y contextualizada de la obra. Me parece que estaría mucho más copada que sea así en una nueva versión, que sea solamente el Eternauta esta versión, no sé, que te pongan un par de ilustraciones y un poco de textos contextualizando la obra y desarrollar un poco más. Prefiero eso, porque ya le hemos hablado en otros podcasts, ¿cierto? Que cuando lees historieta que no es del presente, no es contemporánea, el contexto es importante, no porque la obra no se sostenga, pero me parece que ayuda. Prefiero eso y no esta historia que no sé si aportan, quedan medias descolgadas. Muchas gracias, Fede. Entonces seguimos con la siguiente obra. Lo que sigue sería ya la segunda parte del Eternauta. ¿Cómo surge esta? ¿Cómo arranca? En realidad tiene que ver con cómo estaban funcionando las republicaciones del Eternauta original en ediciones récord, donde vendía muy bien. Entonces a Scuti, el editor, se le ocurre hay que continuar esto. ¿Cómo continúa? Llama a los autores originales y a partir del número 2 de la revista Scorpio, que era una revista que se publicaba también en Italia, arranca la nueva aventura de Juan Salvo. ¿Qué se puede contar de esta historia antes de ir directo a él? Es una historia mucho más política, el mensaje es muy claro, tiene que ver con el momento de vida que estaba atravesando Héctor Germano Oesterheld con su participación en la agrupación Montoneros. Se nota en lo que quiere contar, es bastante claro. Y con respecto a Solano López, lo que él cuenta es que no conocía esta faceta, él había estado en otra parte, no había estado leyendo lo que estaba haciendo Oesterheld, entonces no sabía este giro que había dado su obra. Por lo que se sorprende cuando recibe los guiones. A pesar de eso, sí los dibuja y, como veremos en el futuro, aunque lo haya dibujado y lo haya producido, no lo pone dentro de su canon. Su canon, en las siguientes continuaciones ya hablaremos cuál es el canon Solano López, pero es distinto y el 2 no está ahí, no está ubicado dentro. ¿Por qué estas diferencias? Porque Solano López no adscribía a la ideología de Montoneros, obviamente no estaba a favor de los militares ni mucho menos, pero él no estaba de acuerdo y sí tenía un hijo que militaba en Montoneros. Bueno, antes de darle la palabra a Federico Mariano, que será el que se ocupe de contarnos sobre esta obra, quiero decir que Héctor Germano Oesterheld, junto a sus 4 hijas y 2 yernos, fue desaparecido por la última dictadura. Oesterheld fue desaparecido durante se publicaba esta obra. El 27 de abril fue el día que lo secuestraron. El 27 de abril de 1977 se cree que alrededor de 1978 fue asesinado. Bueno, le doy la palabra a Federico. Lo que quiero preguntarte antes de que nos cuente la obra y ya empiece los spoilers, es si te gustó, en un sí o en un no, y si la recomendarías.
Sí, me gustó, la verdad que la pasé bien. Y sí, yo la recomendaría porque, digamos, es un gran personaje el Eternauta, digamos, es muy difícil que no termine de leer el Eternauta 1 y no quiera saber un poco más. Así que para los que están ávidos de saber más del Eternauta, sí, me parece que está bueno que sigan por ese lado. Después, bueno, yo yendo con recontra spoilers y demás a la obra en sí, el Eternauta 2 arranca donde termina el Eternauta 1. Eso está bueno porque te sitúa en un lugar conocido. Entonces, para el lector eso es interesante, eso es como hay todo un camino recorrido que ya se hace. Y también lo que pasa es esto, es que cambia el narrador. En el Eternauta 1 era Juan Salvo y en el Eternauta 2 es Germán Westergel, que se convierte en el narrador de toda la historia, que es un poco lo que pasa cuando termina el Eternauta 1. El Eternauta 1 nos deja con él un poco como narrador y así arranca la segunda parte. Un poquito, bueno, eso ya es como un cambio bastante fuerte con respecto a lo que es el Eternauta 1. Y después apenas pasan las primeras páginas te das cuenta de que a nivel narración es bastante diferente por un montón de motivos. Primero, porque el dibujo de Solano López ya está como un poco más asentado, vemos como estilo quizás más característico de él. Y a medida que pasamos las páginas, lo que vemos también es que baja mucho la cantidad de texto. La historieta fluye mucho más que el Eternauta 1. Habrá que ver si eso fue una búsqueda del autor, si eso se publicó 7, 9, 10 años después que la primera parte. 20 años. Perdón, 20 años. Entonces, digamos, puede ser que también ese paso del tiempo haya hecho que el texto fluya de otra manera, pero bueno, eso es un cambio bastante grande. Bueno, pasa esto, la historia nos sitúa apenas termina el Eternauta 1, con Germán en la puerta de la casa de Juan, en busca de respuestas. Él estaba un poco esperando respuestas, o sea, que le quedaron, y empieza a ver entrar a la casa de Juan a estos personajes de los que Juan le había hablado en el Eternauta 1, y vuelve a su casa desolado, preocupado, y empieza a ver como imágenes, se vuelve loco y necesita volver, necesita más explicaciones, necesita volver a la casa de Juan porque siente que va a pasar algo. Y durante un tiempo en la casa de Juan lo cobijan, digamos, lo atienden, como lo toman como amigo, se convierte como parte de la familia, y de golpe vemos que el tiempo pasa y la casa de Juan se convierte como en un punto de atracción de todo lo que va a pasar, de todo lo malo, de todo lo bueno. Es como se focaliza todo ahí y de golpe afuera no hay nada, no hay ciudad, no hay nada. Y ahí también la historia da como un giro argumental, o va un giro argumental, ¿no?, de género quizás más que nada. Sí, la historia toma como un giro raro. A mí me resultó raro ahí que la historia se convierte en algo medio de suspenso, de intriga. Están solos en la casa Juan con su esposa, su hija y Germán, y hay cosas afuera y hay que ir, hay ruidos, hay como una situación muy extraña, y está esto de ir a investigar a ver qué pasa. Y en un momento deciden ir a investigar y ahí la historia despega y nos encontramos con una historia muy diferente a lo que era el Eternauta 1, por todo esto que contabas vos, Guido, antes. Y acá es donde empieza una historia, digamos, viéndolo desde el lado más superficial, una historia de aventuras, donde vamos a encontrar un montón de personajes nuevos, que son Juan y Germán, están en un mundo futurista, completamente destruido, donde los manos siguen existiendo, hay un montón de personajes, estos enemigos del Eternauta 1 siguen existiendo, pero también hay nuevos personajes, y después hay un cambio muy fuerte en la actitud de Juan, del Eternauta. Toma tiene otro espíritu, es otro personaje, parece un personaje nuevo. Hablábamos antes con Federico López, que es algo también que se dice en el texto. Juan deja de ser Juan y se convierte en el Eternauta en esta obra. Y eso es un cambio muy fuerte para el lector y muy fuerte para el lugar hacia el que va la historia. Y por esto que decías vos, Guido, antes de la época y lo que el autor quería contar, se hace muy evidente, digamos, hacia dónde quería ir. Bueno, después la obra, ¿qué más decir? No quiero seguir estirándola porque para no spoiler demasiado, ya conté bastante. Pero nada, es eso, es una historia, me parece muy diferente a la primera, tiene otro tono, tiene un ritmo completamente diferente, un dibujo más establecido de Solano López, como ya más
cómodo, se lo ve más cómodo en el transcurso de las páginas, como que es un estilo ya más afirmado. Nuevos personajes viejos, y mucha acción, quizás más acción o menos espaciada que en el Eternauta 1. No sé si alguien quiere agregar algo más para sumar. Me parece que es importante el final, que cuentes un poco hacia dónde va la historia y cómo termina por el tema de cómo se conecta con la siguiente parte. ¿Podrías contarme cómo... Sí. Lo que pasa sobre el final es básicamente Juan y Germán se encargan de salvar la situación, por decirlo de alguna manera, de toda esta... No es una invasión, no es una invasión, más que nada es como una especie de dominio que hay sobre la gente. Resuelven toda la situación, no quiero entrar tanto en spoilers ahí, resuelven la situación y en el final, en un momento, Germán vuelve como no se sabe si a la actualidad o a un momento donde hay una civilización. Yo creo que es a la actualidad, digamos, de la obra, por decirlo de alguna manera. Y como que se ve de vuelta en un banco de plaza, ya no hay desierto, hay edificios, hay gente caminando, y está como perdido. Dice, estoy acá de vuelta, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el Eternauta? Y de golpe aparece Juan caminando por al lado de él, y Germán se para y le dice, yo voy con vos, y el Eternauta le dice, sí, no tenía dudas de que me ibas a acompañar, o algo así. Claro, queda como abierto. Sí, un final... Queda como abierto a nuevas aventuras, por decirlo de alguna manera. También es medio poético en el sentido de también... yo siempre leí a este Eternauta, este Juan Salvo, como una transformación en un ideal, ¿no? En algo que nos motiva, que nos sigue, y como esto de que, bueno, lo encuentra y lo sigue, lo va a seguir a todas partes. Yo creo que también ese es el mensaje final, no sé, es la interpretación que le doy yo. Hay algo que no dije también es en este cambio tan grande que de Juan, porque digamos, incluso esto que vos decís también es un cambio fuerte, digamos, no es algo tan, no es algo que te deja quizás el Eternauta 1, esto de todos vamos a seguir a Juan a todas partes. Acá es como más explícito, me parece. Uh-huh. De que se duda mucho de si Juan es humano o no. Hay muchos momentos en los cuales se llega a decir que podría ser un humano, o una especie de evolución del humano, o que podría llegar a ser diferentes cosas, pero no un ser humano. Porque Juan en esta historia como que no solamente tiene como una actitud mucho más hacia adelante, sino que en cierta manera tiene hasta poderes, se podría llegar a decir, tiene como, ve cosas, siente las cosas de otra manera. Entonces, eso es uno de los cambios más fuertes que tiene también la obra con respecto a la anterior. ¿Pero ustedes creen que queda como preparado para continuar historias? O sea, cuando ellos dos se van abrazados, Juan le dice, sabía que vendrías, Germán, te necesito, como queda abierto para otro tipo de historias. No, yo no creo que va por ese lado. Para mí no, ese final no es una invitación de Oesterheld a seguir continuando la historia, sino una cuestión más de lo que representa el Eternauta en la historia y él como personaje, porque esa su ficcionalización es Germán, cómo lo sigue porque él se está haciendo un ideal. Sí, bueno, hay cambios en el personaje, las continuaciones tomaron esta parte del personaje como mutante. Para mí me parece que va más por el lado de, por lo menos de Oesterheld, yo lo leo como eso que nos motiva a ir luchando. También es un poco Juan en medio de la historia es el que motiva tipo al grupo, digamos, al que se enfrenta contra el enemigo, motiva a que se luche. Es el tipo y no le importan las consecuencias, lo dice claramente, y esto está muy relacionado también a lo que pasaba con los montoneros, en la posición de Germán ahí adentro. No sé, me parece que va más por ese lado. Sí, bueno, se puede seguir continuando, pero se puede seguir continuando. Porque tampoco es porque los personajes están vivos. No sé, continuar se puede seguir. Pero no creo que haya sido... Creo que es un final más poético en ese sentido que otra cosa. No sé si alguien que haya leído la obra quiere aportar algo más. Sí, decís, Fede.
No, un par de cosas. Me parece que esta continuación de los autores originales los agarra a los dos, como decía Fede, en un lugar diferente. Pasaron como 20 años. Solano López tiene un mejor dibujo o lo que sea, pero el guionista cambió un montón y la primera parte, que eran los 50, que el tipo era como un humanista y tenía otro tipo de ideología, en la segunda parte, por el contexto histórico y por su familiar, claramente está metido con montoneros y el personaje del Eternauta tiene los ideales de montoneros, que es como bastante controversial y es muy complicado, y claramente si sabemos cuáles son los ideales es lo que está haciendo el Eternauta, ¿cierto? La ideología montonera tiene que ver con el tema del mesianismo, la lucha armada, el sacrificio, la militarización, ¿cierto? Es un ejército. Claramente lo que va a hacer el Eternauta con el pueblo que tiene que defender es instruirlos militarmente, y el tema de la vanguardia armada, ¿cierto? Como que tiene que ver con el foquismo, que tiene que ver con la revolución cubana y toda esa influencia que tiene que ver con esto, que toma montoneros y la vanguardia y todas esas cuestiones. Acá claramente está muy teñido de eso. Y el problema, me parece, que tiene esta obra es eso, como diciendo, bueno, tiene que ver con una ideología de montoneros, que es súper controversial, es súper complicada para la historia de Argentina y hoy en día, incluso en el presente, seguimos con esas consecuencias, como diciendo, ¿qué hacemos con esto? Como diciendo, bueno, claramente los enemigos tenían que ver con las Fuerzas Armadas, los militares, la dictadura y eso, pero por el otro lado había este grupo que tenía estas características y es bastante controversial. Entonces, cuando leemos la obra, y a diferencia de la primera, que es un relato de aventura y es mucho más metafórica, en la segunda parte el guionista claramente saca la cuestión metafórica, ¿cierto? Acá es como claramente, vos si es montonero, va por esta idea, esta es la lucha, no sé qué, se presta muchísimo menos a la interpretación de cada uno, entonces me parece que lo pone en un lugar complicado, y ese lugar complicado que pone la historia claramente se nota en las continuaciones. Por eso en las continuaciones posteriores siempre retoman el Eternauta y la versión del 1 de la primera parte y no de esta segunda parte. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacerse cargo de eso. Primero, si estás de acuerdo con esos ideales, y la segunda parte, que casi ninguno prefiere directamente no meterse con eso, porque es muy complejo, ¿cierto? Es parte de nuestra historia, un pasado que todavía no terminó de cerrar, hay un montón de cosas que han quedado abiertas y son controvertidas. Entonces me parece que incluso creo que esta interpretación del Eternauta y esta carga ideológica termina tiñendo toda la obra del Eternauta, la parte de Breccia también, incluso termina teniendo la primera parte, que era otra cosa, pero hoy en día, cuando habla del Eternauta, se lo interpreta una cuestión ideológica, que decir, la primera parte no tenía, y al final queda como marcado con eso. Y lo último, me parece que cuando vos lees la segunda parte, hay dos cuestiones que tienen que ver con la primera, que siempre se habla de por qué es tan importante, que tiene que ver con el concepto de héroe colectivo, y el tema de que está localizado en Buenos Aires, la invasión extraterrestre. Entonces como que en los 50 fue un adelanto, fue súper interesante que sea algo autóctono. En esta segunda parte, esos dos elementos no existen. Uno tiene que ver con el tema de montoneros, y la otra parte tal vez una cuestión, una búsqueda narrativa o lo que sea, donde hay muy pocas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, si es recomendable la obra, sí, es súper interesante, pero es súper compleja y te genera eso, ¿cierto? Te puede gustar la historia, pero los personajes son muy complicados, ¿cierto? Porque que el héroe tiene una ideología y un pensamiento que es controversial. No, además lo que decías antes de que asume la literalidad de las cosas que quiere representar, incluso en momentos donde abandona completamente la sutileza, donde, por ejemplo, vemos que el empoderamiento de esta civilización de las cuevas, en la cual que adopta la Germania Juan, Sí. surge a partir de, como decía vos, la instrucción militarista, si se quiere, pero no militar, y de sumarse a una especie de lucha armada, donde, esto voy a contar algunos puntos de la trama, pero lo comentábamos antes, donde encuentran unos depósitos con materias primas para elaborar pólvora, donde le roban armamento a estos invasores contrincantes que están, los que se llaman los arcos. Entonces también asume la literalidad de las cosas que quiere representar en algunos momentos, y que es algo que, leyéndolo hoy, por eso también lo que decía Guido al principio, es muy, muy importante el contexto.
es muy importante el contexto, y como mencionabas vos, leyéndolo si vos lo leías en ese momento, era imposible no trazar un paralelismo entre lo que estaba pasando en la historia y lo que estaba pasando en el país. Hoy capaz se te escapa, o a alguien que no conoce el contexto, o que está viviendo el día de hoy, capaz se te escapa. Incluso está muy bueno lo que remarca Fede de cómo, de la impronta que le da a la obra y para adelante, cómo el concepto de Eternauta se va a ver de alguna forma teniendo ese eje y esa impronta que incluso, de hecho, de los dos autores, el Solano López un poco no comulga con esa ideología que le quiere dar el guionista, que le quiere dar Oesterheld. Sin embargo, la obra la dibuja igual, pero después es como que se aparta y en las continuaciones se quiere apartar de eso. E incluso también en algunos intentos de publicación de historias alternativas o de otro tipo de historias, también los que lo van a publicar también ven esa impronta y tratan a veces de no meterse, es decir, o de verle un contenido ideológico a las continuaciones que quizás no lo tengan, pero ya está marcado de alguna forma. Entonces prefieren abstenerse y no meterse. Sí, con respecto a las continuaciones, tal vez toman más la parte mutante, por ejemplo, en el 3, cuando hablemos del 3 vamos a ver, negando más el lado político del asunto. O sea, ahí ya se nota el no querer meterse. Después veremos si hay alguna que tal vez lo toca de algún lado un poco, pero no vuelve a esto, a querer mostrar este tipo de... Solano López decía que era un panfleto, pero a hacer una historia donde, claro, haya un mensaje claro y político obvio. Me parece que ya ahí, que todas las continuaciones no tienen esta búsqueda, por lo menos. Y para cerrar, con la cuestión montonera y la ideología, también tiene que ver con el contexto y la época, ¿cierto? Cuando el guionista escribe eso, que en los 76, 77, Montoneros estaba pasando la clandestinidad, estaba en la lucha armada, estaba súper complicado. Y vos decís, incluso si Oesterheld hubiese sobrevivido, no hubiese sido secuestrado y lo que sea, hay toda una autocrítica o una crítica a Montonero después lo que termina pasando, ¿cierto? Porque este grupo la guerrilla y otros grupos guerrilleros eliminados por el Estado en los primeros años. Entonces vos decís, si tenés que hacer, o sea, en ese momento estos jóvenes idealistas, la lucha armada y eso, tiene un sentido en ese contexto. Pasan un par de décadas, en los 80, en los 90, es muy difícil agarrar eso porque quedó, no vamos a decir una cuestión que quedó vieja, pero el tema de la lucha armada y todos esos ideales, o sea, claramente lo que hicieron poner en práctica no funcionó, tiene que ver con un contexto histórico, internacional, político, que tiene que ver, como decía vos, con la Revolución Cubana y toda esta cuestión, en Nicaragua, otros países que tienen que ver con América Latina, pero eso tiene que ver con los 60, con los 70. Para los 80, para los 90 termina eso, entonces es muy difícil que incluso vos decís no sé si reivindicar, pero agarrar esos ideales. Me imagino que ni siquiera el guionista lo hubiese agarrado. No, igual también hay que pensar... bueno, sí. Para seguir, o sea, no entendernos tanto en eso, pero sí, o sea, después Argentina, cómo vivió todo lo que fue la post-dictadura con la ley de obediencia de vida y punto final, cómo se intentó no ahondar mucho más en eso hasta que llegó en Memoria, Verdad y Justicia en los 2000, o sea, como que hubo un tiempo donde lo que pasó en los 70 caló fuerte en la Argentina. Entonces también eso es nada, bueno, influye en no querer, lo que vos decís, en no querer tal vez tocar estos temas. Sí, pasó. Mi aclaración tenía que ver con eso, como diciendo, bueno, no es que los autores posteriores que agarren esta obra tratan de sacar la cuestión ideológica Montonero y eso, pues si no es solamente porque no se quieren meter con ese tema, es porque cambió el contexto histórico, el contexto nacional, y ya está, como diciendo, es muy difícil meterse con eso, y eso termina, o sea, claramente en ese momento quedó como si funcionó o no, y hay una autocrítica, un montón de cosas. Entonces sí, también es como media complicada, me parece, la segunda parte, el tema que para mí es como un camino sin salida. El personaje y toda esa idea va para ahí, y vos lo lees, y es como diciendo, bueno, es como imposible, choca con algo, y vos decís, ¿de ahí qué haces? Por eso en las continuaciones no pueden agarrar eso, porque te metiste en un callejón re complicado. Que por eso es lo que decías vos al principio, haciendo, bueno, me parece que en esta segunda parte el autor
lo quería cerrar ahí, no hay una pretensión de decir, bueno, sigamos contando historia, porque me parece que llega un límite de algunas cuestiones como diciendo, bueno, hasta acá se puede. No, es que además el cambio también es radical en la personalidad y en las motivaciones que llevan adelante las acciones de Juan Salvo. El tipo, en la primera tiene un objetivo, o sea, el objetivo, si bien comparten esto de que es resistir una invasión en los dos, en uno es guiado por el hecho de que el tipo, su objetivo final es volver con su familia, y en la segunda está dispuesto hasta, y lo dice textualmente sobre el final, porque además se ve cambiando durante el segundo, digamos, o sea, el tipo arranca preocupado por su familia y termina diciendo, bueno, si tengo que sacrificar a mi familia de poder tener una victoria final en este enfrentamiento que estamos teniendo, lo voy a tener. Y en el medio, y en el medio incluso el personaje de Germán, no el autor, sino el personaje, cuestiona estas acciones de Juan Salvo constantemente. Y también estas cosas empiezan a suceder también, como mencionaba Federico antes, en los momentos en los cuales se comienzan a preguntar si realmente es humano Juan Salvo. Se vuelve un tipo menos empático, mucho más frío. Bueno, quería ir cerrando contándoles las posibilidades que tienen de leer esta obra, qué es lo que se consigue hoy en día. Lo que se consigue hoy en día fácilmente son la edición de Doello, que es como una para escolar, que es la misma que está en la onda de la edición del Eternauta 1. Después está dentro del integral, también este integral enorme que sacó Doello hace un año. Y en saldo todavía se encuentra la edición de Biblioteca Clarín de la historieta, que nos recordaba Fede López hace un rato, que tiene un prólogo muy interesante de José Pablo Feynman, sobre, bueno, todo este contexto histórico en el que me parece que es necesario para leer la obra. Me parece que no leer la obra sin ese contexto, no sé lo valioso que es. Bueno, entonces ahora pasaremos a la siguiente obra, que es el Eternauta 3, así que continuando con esta peripecia que fue las publicaciones del Eternauta, el Eternauta 3 viene a ser una continuación claramente de la 2, pero ¿por qué se hace esta continuación? Bueno, esto tiene que ver, en principio, con la fama que obtuvo el personaje en Italia. Italia es muy relevante, sobre todo también para la revista Scorpio y para Scuti, y está el personaje del Eternauta, no tanto la cuestión de la que venimos hablando sobre el contexto político, sino más bien el personaje, pegó mucho. Entonces, lo primero que se le ocurre a Scuti es continuar la historia. Pero bueno, se encuentra con de que el guionista había sido secuestrado y desaparecido. Entonces, lo que primero hace es conseguir acuerdo con Elsa Sánchez, que es la viuda de Westergel, que luego fue abuela de Plaza de Mayo. Consigue que la convence para poder que le ceda los derechos, lo que esto a futuro va a comenzar toda una cuestión, litigios legales y juicios sobre los derechos del personaje, de la marca, etc. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? Duraría litigios legales que durarían aproximadamente 30 años. Sí, hasta hace 3 años. En 2018 fue el final del último juicio. Con todos los dueños de los derechos fallecidos. O sea, los que ahora son dueños de los derechos son los herederos. Ni Elsa Sánchez ni Francisco Solano López pudieron gozar de los derechos sobre el personaje por, bueno, este tipo. Bueno, para hacer esta tercera parte, lo que hace es contratar a Alberto Ongaro, que es un italiano, un guionista italiano, que tiene la particularidad de que políticamente fue comprometido, que va a estar preso políticamente, fue a ser un preso político, pero bueno, más adelante hablaremos sobre su trabajo particular de este guión, que ninguno de nosotros quedó conforme. Luego, para el dibujo, la parte gráfica, está Oswald, un reconocido dibujante argentino, Mario Morhaime haciendo las tintas, Carlos Miglia haciendo los fondos. O sea, gente de nivel, gente capaz, que conocemos, gente, buenos artistas. El equipo creativo exactamente, son gente de buen nivel. Y aparte, había presionado mucho a Solano López para que hiciera los diseños de personajes, para que participara. Él no estaba interesado en hacerlo, él se quería ir a España, continuar su carrera ahí. Pero bueno, lo siguieron insistiendo, le vieron convenciendo para que haga unos diseños de personajes y las caras de varias de las viñetas
sobre todo de las primeras 30 páginas. Entonces, las caras que nosotros vemos de los personajes dentro de las primeras 30 páginas, es una obra igual de 300 páginas, son de Francisco Solano López. Incluso él, a modo de chiste, ironía, dice que seguramente fotocopiaron hasta morir las caras que él hizo. Bueno, en un libro que se llama Solano López en primera persona, Solano cuenta que el nombre de la historieta es Traición Alienígena, que es algo que no aparece en ninguna parte que yo haya visto. Y como dato medio escalofriante, medio horrible, esto se publicó en Scorpio y nunca aparecieron los nombres de los autores. Siempre aparecía el Eternauta y nada más. Como una especie de aprovechamiento del personaje y de sus autores originales y de negación de los autores que estaban implicados. Igual, sin embargo, a pesar de esto, se conocen los nombres como ya contamos. Bueno, le doy la palabra a José, que es el encargado de esta obra. ¿Querés contarnos más o menos, primero, sin spoilers, si tenés alguna sinopsis mínima para contarnos y si te gustó o no, lo recomiendas? Sí, mirá, es difícil. Me estás haciendo una pregunta que me compromete un montón, con todo el respeto que le tengo tanto a Oswald como a Carlos Meglia, como a Alberto Ongaro. No, la verdad es que no me gustó tanto, no te voy a mentir. A modo de sinopsis, empieza inmediatamente después de que termina la segunda. Y ya cuando arranca con un par de giros argumentales bastante curiosos, polémicos, o como diríamos familiarmente, tirados de los pelos. Así que me es muy difícil no comentar sin señalar estos puntos, lo cual voy a hacer a continuación. Así que si no lo leíste y lo querés leer, lo lamento, pero te voy a contar todo lo que pasa al principio, que es que después de la escena en el final del Eternauta 2, que está recreada incluso al principio de esta tercera parte, Héctor Germán Oesterheld se encuentra con Juan Salvo, empiezan a tener una charla, y Juan, ellos estaban como en una plaza, como en un parque, donde aparentemente estaban en un mundo normal, similar al nuestro. Se dan cuenta que en realidad están en las ruinas de una ciudad que se está reconstruyendo. Inmediatamente, de un instante al otro, pasa de una viñeta a la otra y le dice, che, pero Germán, date vuelta. Y se da vuelta y hay casas hechas mierda, gente arreglándolas. Y otra cosa que pasa después de las páginas, voy a ir adelantándolo, es que si en la segunda parte Juan Salvo tenía superpoderes, en esta no tiene superpoderes, tiene hiperpoderes, ultrapoderes. Es el Perón de los superpoderes. El tipo, te juro, no. El chabón, porque pasa una cosa, ¿viste? Como ellos viven juntos y son los únicos dos que se conocen, ellos se quedan muy amigotes en el barrio de Vicente López, entonces se ven todos los días. Germán lo ayuda medio a Juan a reconstruir la casa, no encuentran ni a Elena ni a Martita por ningún lado, naturalmente, después de los hechos del segundo, que transcurren en el futuro en realidad, pero bueno, sucede algo maravilloso, que es que lo va a despertar Juan a Germán y le dice, vi a Elena y vi a Martita. Le dice, no, pará, no, tranquilo, estás pasando por un estrés. No, las vi, te voy a mostrar que las vi. Y ahí descubrimos, un par de páginas después, que Juan Salvo tiene la capacidad de proyectar imágenes con su mente, que no solo proyecta imágenes con su mente, sino que además está generando un portal a otra dimensión, que es una dimensión que es como si fuera Tierra 2. Es la Tierra 2 del Eternauta, y por accidente un perro termina pasando a Tierra 2 y Juan dice, no, bueno, tengo que ir a ver si en Tierra 2 están Elena y Martita, contradiciendo todo lo que pasa en el Eternauta 2, donde, como mencionamos antes, no le importaba tanto la salud de su familia en pos de un objetivo, sino que acá, dice, me voy a mudar a esta Tierra 2 a ver si encuentro a Elena y a Martita. Y cuando llegan a la casa del Juan Salvo de Tierra 2, porque ya es el Juan Salvo de Tierra 2, no hay otra forma de decirlo, se encuentran que, hay un Juan Salvo en Tierra 2, hay un Héctor Germán Oesterheld en esta Tierra 2, y que esta Tierra 2 está siendo conquistada por una especie de ejército de robots que se llaman los Mefistos. Sí, veo las caras que están haciendo y se va poniendo así. Poco a poco se va volviendo cada vez más así. Podría dedicarme las siguientes 20 minutos a repasar todo lo que pasa en la historia, pero ya con este inicio se darán cuenta de la clase de la naturaleza de la obra.
Me parece que introduce un par de conceptos bastante interesantes, como por ejemplo que este ejército que domina esta especie de Tierra 2 en realidad es un ejército que viene del futuro y que está usando, y que viajó accidentalmente al pasado y que tienen una especie de enfrentamiento armado en el futuro e intentan usar este momento del tiempo, que es el presente, como una forma de lugar para resguardecerse, y intentan aprovechar de manera bélica esta brecha en el tiempo. Así lo mencionan, brecha en el tiempo, que es un espacio por el cual pueden viajar. Es así de enquilombado. Vos, si me preguntás si lo recomendaría, creo que no. No sé si quedó claro, me parece que no lo recomendaría, a pesar de que tiene unas ideas interesantes como esta. Tenemos la reaparición de los manos, tenemos otra vez las reapariciones de más seres mutantes, que es un concepto que había aparecido en el 2. Incluso un viaje al futuro de Juan y Germán, donde se encuentran con un descendiente del siglo 30 de Germán Oesterheld, que los ayuda a comprender más o menos la situación política. Con eso hay como... Bueno, hay algo que... yo sé que me estoy extendiendo mucho. No, está bien. Lo que quería decir con eso del descendiente, hay como algo raro también, porque en un momento lo nombran... lo nombran como Germán Oesterheld. No lo nombran como Germán Oesterheld, lo nombran solo como Germán. El apellido Oesterheld solamente aparece en una guía telefónica cuando él se busca en el futuro, y se presenta a sí mismo como Germán O. Sí, como que en un momento se dieron cuenta, no podemos usar el apellido. Claro, ya está. Es sumado al hecho de que los autores de esta obra, Alberto Ongaro, Oswald, Carlos Miller, no aparecen acreditados. Entonces es como una especie de zona gris en la cual, sumado a la desaparición de Oesterheld, no queda, yo entiendo que leyéndolo en esa época, en el año 83, y particularmente en Italia, donde se publicó originalmente, no termina de quedar claro quiénes son los autores, cosa que está hecha completamente adrede, porque una continuación del Eternauta que no está hecha por los autores originales claramente vendería menos. De ahí lo que vemos de que algunas caras están dibujadas por Solano López, que no acreditan a los guionistas, que sigue estando Germán dentro de los personajes, y que incluso hay una parte al principio donde Germán intenta rehacer su vida de manera normal, y esto a mí me reí un poquito, pero para no llorar, donde Germán dice, bueno, ahora que estoy acá y que todo está más o menos bien, voy a tratar de retomar mi vida normal como guionista, voy a ir a ver a Alfredo Scuti en Editorial Record, y lo menciona así con nombre y apellido, y lo va a ver al tipo, y trata de venderle una continuación del Eternauta. Es algo que, ¿por qué digo que me río para no llorar? Porque me parece un poco siniestro, teniendo en cuenta lo que pasó con el Germán de la vida real, digamos, ¿no? Pero bueno, está plagada de estas cosas. El final es bastante raro, porque vuelve a tener un final abierto, más o menos abierto, igual que el segundo, en el que ellos dos regresan a una especie de pseudo normalidad en el presente, que no están seguros que eso no. Realmente, a mí me resultó una lectura interesante como persona interesada en los personajes, en el personaje de Juan. Pero no sé si es algo que le recomendaría a alguien, como, mira, estás aburrido un domingo a las 6 de la tarde, léete esto. La verdad que no. No. Incluso yo creo que sería lo último que recomendaría el Eternauta. Sí, puede ser. O sea, bueno, no, ya leíste todo, bueno, está bien, bueno, te queda esto. Estás raspando el final, claro, de todo. Estás raspando el final, léete esto. Entiendo que me envalentoné un poco relatando los hechos del principio, pero te juro que así de convulsionados como los digo, así suenan cuando los vas leyendo. Y no solo eso, sino que tiene 70 páginas más que el Eternauta 2. Es una obra que me gustan mucho los dibujos, realmente me gusta mucho el laburo de Oswald, me gustan mucho los fondos que hace Meglia, pero con todo el respeto que le tengo a Alberto Ongaro, mete unos bloques de texto que incluso eran antinarrativos, si se quiere, ya para hacer el año 83. Sí, no, es realmente te corta todo el tiempo la lectura. Sí. Es un mal trabajo de guionista. Sí, no es lo mejor que hizo, claramente. Pero también habla de las motivaciones que tiene de las motivaciones que tiene como obra para existir. Y son absolutamente para, digamos, obviamente, a ver, la mayoría de las historietas que leemos están pensadas para generar un rédito económico.
pero me parece que acá en este caso pesó más el rédito económico que una intención artística. Con la gravedad de que tienen las palabras que estoy diciendo, lo entiendo, pero es la realidad. Hay una intención de hacer plata con esto. E incluso, Todo dice que hay una intención de hacer plata con esto. como dato de color, como dato triste diría, es la última historieta de Alberto Ongaro. O sea, se despidió del medio con esto, que está muy debajo del nivel de cualquier obra. Debajo de su nivel, porque no fue un mal escritor. Claro. Sí, no, por eso. Es triste que termine con esto, y aparte, nada, como vinimos diciendo, no es una obra recomendable, no es una lectura amena. No, tiene esto que sí está bien dibujado, pero nada. Incluso algunas ideas en general están buenas, pero no sé si alcanzan para hacer que le resulte una lectura agradable a la mayoría de las personas que la puedan llegar. Sí, porque Creo que gran parte de algo que pasó después de la publicación de esto es que la popularidad de la marca Eternauta año a año fue bajando. Y me parece que una de las causantes probablemente haya sido esta obra, que no le fue bien tampoco en ventas. ¿alguno de los que lo haya leído quiere contar algo más? ¿Tiene alguna opinión que agregar? Yo quería decir que, bueno, me pasó lo mismo. Me parece que esta obra es muy larga y es como el Eternauta, como de aventuras. Agarra como las cuestiones de la primera parte, a pesar que supuestamente es la continuación de la segunda. Sí, para recalcar o para sumar es eso, ¿cierto? El dibujo está bueno y eso, pero para mí me generaba de que todo que era interesante, de que trata de no contar una vez más la misma historia, sino que como que agrega como a este mundo del Eternauta otros elementos. Aparecen los Mephisto y aparecen otras cosas, o los superpoderes del Eternauta, como que diciendo, bueno, quieren expandir ese mundo. También Pero los mundos paralelos, que va a ser importante. claro, para los mundos paralelos, que ponerle eso terminan para las continuaciones como es lo que terminan agarrando. Pero me parece que cuando vos la lees la obra, todas las cosas nuevas que agrega no te interesa ninguna, no te genera nada. Me pasa eso, yo leyendo cualquier elemento nuevo que te agregaban era como que lo veías como era como ajeno, como diciendo, no, nada que ver esto. Es que tiene muchas buenas ideas y muchas ideas malas, pero lo que tienen en común es que están todas ejecutadas Y muchas ideas. de una forma que no es tan interesante, digamos. Muchas ideas, y en otras continuaciones va a pasar lo mismo. Me parece que tienen una lectura equivocada de la primera parte, donde en la primera parte hay una invasión y pasan muchas cosas, pero como que hay un sentido, como diciendo es una invasión y son pasos de una invasión, entonces se van enganchando. En cambio, en estas continuaciones se dan cuenta, me parece que no es tan fácil hacer eso, entonces como que parece que el Eternauta como que está dando vuelta, va para acá, va para allá, hay un malo, después aparece el jefe de los malos, hay una cosa, y lo ves así, es como se te hace muy confusa y parece que la historia no va para ningún lado, y después para cerrar, ¿cierto? ¿Cómo cierra la historia? Como diciendo, bueno, como que llegaron hasta acá y listo, todo ese mundo, no sé qué, listo, derrotamos esto de esta manera, esto va por acá y ya está. Entonces, para cerrar sería eso, me parece que no es recomendable, es para solamente si realmente leíste toda la obra del Eternauta y te interesa el Eternauta, el mundo Eternauta, la puedes dejar para el final, como diciendo, para ver otra interpretación del Eternauta que te interesa algo. Pero nada más que eso, es como muy para completista. Y es como por algo carece de reediciones, ¿no? También. No, carece de reediciones. Ahora íbamos a ir por ese lado. Sí. Pero ¿cómo se puede encontrar? Y es imposible encontrarla. Está descatalogada la obra. Está descatalogada por una cuestión no solo de valor historietístico, de lo buena o mala que sea, sino también de todo lo que venimos hablando de los derechos. Es una obra escrita por autores que no son los originales, que la mandó a hacer un tipo que se quedó con los derechos por muchos años. Entonces, no hay ningún... ni el Solano López, cuando estaba publicando, que ya veremos más en las siguientes continuaciones, qué es lo que hizo Solano López después, sobre todo en los 90 y en los 2000, ni los herederos les interesa publicar por
el valor que tiene la obra. El valor que tiene contextualmente es muy nefasto. Es un trabajo hecho a costa de un autor desaparecido y de un autor que no quería saber nada. Bueno, y de un tipo que se está aprovechando del personaje y de autores. Entonces, yo creo que la reedición no va. La única que hubo es la del 83, que salió después de que se recopiló, o sea, la recopilación. Y después no va a haber más, y no creo que haya más, porque por esto que contamos, por lo que significa como objeto simbólico también. Claro. Más allá del valor artístico que tenga o no. Yo creo que también pasa por eso. Sí, la pone en un lugar complicado. Hoy en día, si te interesa leerla, tenés solamente, más que nada, buscarla de manera pirata en Sí, scans. o pagarte un montón de O guita pagar, por claro. un revendedor que estuvimos investigando el otro día y eran caras. Y como recomendación, no lo gasten. Realmente no vale la pena. Sí, me parece eso, digo, como para tener en cuenta, como diciendo, la obra es como muy compleja, o sea, de lo mala que es, digo, es como, no es para nada recomendable y no es accesible. Entonces, como diciendo, tiene como las dos cosas malas. Es mala, no es recomendable, no es accesible y es muy cara si la querés conseguir. Entonces, ¿qué haces con esto? Y sí, la tenés que dejar como para el final. Y yo qué sé, ya leíste todo y te Sí, odias a vos mismo y bueno. incluso Sí, como que tenemos ya que darle veremos ahora que cuando sigamos que casi ninguna obra de las que sigue ahora continúa esta línea. Odio Cósmico, que es la próxima, que tiene un problema también con los derechos, toma conceptos de esto, pero medio que están sobreexplicados ahí y no es necesario leerla realmente. Es totalmente salteable para esa obra si querés leerla. Así que bueno, ahora continuaremos con las siguientes y ustedes dirán. Bueno, hasta acá la primera parte de este especial por el Día de la Historieta y también por el festejo del primer año del Club de Lectura. Espero que les haya gustado este recorrido, por lo menos por la primera mitad de todo lo que se hizo sobre el Eternauta. A partir del siguiente, en unas semanas, tendrán lo que continúa, cómo sigue y cómo finaliza todo lo que se publicó hasta hoy en día y con unas recomendaciones al final.